realizar su exposición y unos 15 minutos para aclarar cualquier duda o pregunta que pueda surgir del público o de los integrantes del taller. Muchas gracias y le doy el pase. Muchas gracias por la invitación al Taller de Derecho Constitucional de San Marcos, y hoy día vamos a conversar de un tema muy para el derecho constitucional, como es el derecho a un ambiente adecuado y cómo este se traduce en la obligación del Estado de aprobar normas que fijen estándares socioambientales que permitan la protección de este derecho. Pero no hemos querido traerles un tema ya expuesto. Hoy día vamos a estrenar una ponencia que va a relatar cómo es que en el Perú, entre el 2012 y el 2020, hasta la fecha, se ha realizado lo que se denomina litigio estratégico para consolidar una parte importante de la reglamentación ambiental del Perú. Empecemos. Lo primero que hay que hacer notar es que el artículo 2, numeral 22 de la Constitución Política consagra el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida de las personas. Aquí hay que fijarnos bien que hace un énfasis la Constitución en una mirada antropocéntrica del ambiente. O sea, siempre que le beneficia al hombre, hay que cuidar el ambiente. Hay que tener cuidado porque en la sentencia relacionada a la corrida de los toros, esto va a ser revisado. Pero esa es otra historia que contaremos en otro momento. Solamente quería dejar mencionado que de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ya consolidada, se entiende por este derecho la facultad de las personas a poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos puedan permitir un desarrollo armónico con su personalidad. Y esto no solamente se trata de conservación de la diversidad biológica, ni se trata de conservar parques nacionales nada más, sino además de proveer a la comunidad de las condiciones ideales para poder desarrollarse como colectividad, como por ejemplo, tener las condiciones para poder contrarrestar los efectos de una pandemia como la que vivimos hoy día en el COVID actualmente. Ya lo veremos más adelante. No debe suponerse una alteración sustantiva de la interacción que existe entre los elementos del medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y su dignidad, es decir, se preserve. Qué importante es este concepto del tribunal porque te permite también articular en que el derecho a poder desarrollar mi libre personalidad y el deber del Estado a proteger la dignidad de los seres humanos está íntimamente conectado con el derecho a un ambiente adecuado. Sin las condiciones socioambientales mínimas para poder desarrollarme, no voy a poder alcanzar la protección de la dignidad del ser humano. Y siguiendo acá, proteger la dignidad de la humanidad como tal. También se señala, entre otras obligaciones más tradicionales, el derecho a la preservación del paisaje, la naturaleza, y evitar su degradación, así como conservar el ambiente. Estos conceptos que tiene inicialmente el Tribunal Constitucional van a ir evolucionando. Es una primera mirada, nada más, que queríamos mostrarles. Pero, y la pregunta que debemos hacernos aquí, nosotros, Joseph, Ariana, Brian, César, Claudia, es ¿y cómo concretizamos, cómo materializamos, cómo efectivizamos ese derecho a un ambiente adecuado? Para que no quede solamente en bonitas palabras. Aquí lo que tenemos que recordar es que hay un Estado que genera la estructura, los mecanismos para poder
alcanzar este fin. Y entre estos debemos contar a por lo menos 4 sistemas que están en nuestro ordenamiento jurídico: el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Sistema Nacional de Información Ambiental y el Sistema Nacional de Asuntos Indígenas. Creo que uno de los más importantes es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, pues permite armonizar las actividades productivas con la conservación del ambiente. Por ejemplo, ahora que está funcionando el aeropuerto Jorge Chávez, para poder funcionar antes debió aprobarse un estudio de impacto ambiental que permita controlar los impactos negativos que puede traer un aeropuerto en plena ciudad, en plena provincia constitucional del Callao, como por ejemplo sería tráfico vehicular, como por ejemplo sería la contaminación sonora que generan los aviones, como por ejemplo sería la contaminación sonora que generan los aviones tanto dentro del aeropuerto como fuera del aeropuerto, como por ejemplo también sería el CO2 que los aviones y los vehículos que transitan cerca del aeropuerto, que van dejándote en el taxi o en el vehículo que viene, pues todo eso tiene que controlar sus impactos. Y ahora podemos incluir uno nuevo, como es la posible circunstancia de un contagio de COVID-19 si es que el aeropuerto no está condicionado para evitar contagios, como ya han visto ustedes hace unos días, que tenía perfecto conocimiento de cómo hacerlo. En fin, aquí queremos entonces el día de hoy solamente explorar este Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental que permite tener un instrumento preventivo como un estudio de impacto ambiental para mitigar los impactos negativos que genera una actividad extractiva, productiva o económica. Ya hablaremos en otro momento del otro Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental que se dedica a controlar que las obligaciones asumidas en un estudio de impacto ambiental se cumplan. Y si no se cumplan, perdón, si el titular del proyecto falla en su deber de cumplir el estudio de impacto ambiental, pues multarlo, pues imponerle medidas correctivas, pues imponerle una medida preventiva si estoy todavía en etapa de supervisión. ¿Sí? Vamos a quedarnos con esa idea y vamos a pasar a la siguiente, que también es importante. Creo que se me colgó. Ah, no, ahí está. Bueno, yo sé que ustedes, como buenos estudiantes de San Marcos, Daniela Jara, José Escobar, Josué, Mariana, Carla Correa, Vladi, Geraldine, conocen perfectamente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solamente emite sentencias, sino también emite opiniones consultivas cuando los Estados miembros les piden una opinión. Y eso es lo que pasó hace unos años, cuando Colombia le pide a la Corte Interamericana una opinión sobre qué debemos entender como obligaciones que tiene un Estado americano con relación a la protección del derecho a un ambiente adecuado y equilibrado para la vida. Y vean cuán importante es esta opinión consultiva y por qué tenemos que estudiarlo. Porque fija un estándar de cumplimiento de este derecho a un ambiente sano y equilibrado. Y dice así: las medidas que deben adoptar los estados para cumplir con la obligación de prevención de daños ambientales a efectos de garantizar el derecho a la vida y la salud de las personas, pues implican al menos 5 obligaciones. Primero, el deber de regulación. Esto quiere decir que los estados, si dicen que protegen el ambiente, que previenen daños ambientales, pues eso debe pasar de la palabra a la ley, a los reglamentos, a las directivas, a las guías. O sea, tiene que tener el derecho constitucional a un ambiente adecuado una traducción en reglamentación.
en normas específicas para que pueda viabilizarse. En el Perú, eso significará, por ejemplo, que todos los sectores productivos donde existan titulares de proyectos de inversión que generen impactos al ambiente, pues tengan a bien aprobar reglamentos de protección ambiental. Eso significará, estimados sanmarquinos. Y entonces, si no tengo este deber de regulación cumplido, ya no puedo seguir, ¿ah? Ojo. ¿Por qué? Porque el reglamento de protección ambiental, lo que me fija también es cómo voy a aprobar estudios de impacto ambiental. ¿Cómo van a cumplir sus obligaciones derivadas de este estudio de impacto ambiental los titulares de proyectos de inversión? Y eventualmente, cómo esto se conecta a la fiscalización ambiental para que los entes estatales, EFAS, o el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, pueda supervisar y fiscalizar. Sin un reglamento de protección ambiental que fije el procedimiento de aprobación de un estudio de impacto ambiental, pues la siguiente obligación que establece la Corte Interamericana no sería posible. La siguiente obligación es de supervisar y fiscalizar a los titulares de proyectos de inversión que generan impactos negativos en el ambiente para ver si efectivamente están evitando los impactos, están previniendo los impactos, están mitigando los impactos, eventualmente están compensando los impactos y si ya no se puede, indemnizando. ¿Sí? Pero no se puede supervisar ni fiscalizar si no tienes un reglamento sectorial que me diga cómo hacerlo. Y se los voy a poner de esta forma. Ahora que ustedes están saliendo de pronto a hacer sus actividades, los transportistas no les exigen que usen mascarilla, no les exigen que limpien el vehículo, no les exigen que no haya nadie parado. Bueno, claro, es obvio, ¿no? Si eso no existiera, ¿cómo un policía de tránsito podría exigirlo si no existe una reglamentación que imponga estas obligaciones a el titular de una unidad de transporte público? No se podría, ¿no es cierto? ¿Y cuál es esto? Tiene que haber reglas claras para saber cómo se aprueba mi estudio de impacto ambiental, qué debe contener mi estudio de impacto ambiental, cuáles son las partes del estudio de impacto ambiental, cómo se va a dar la participación ciudadana, cuánto de vigencia va a durar el estudio de impacto ambiental, cuándo se actualiza, etcétera, etcétera. Bien, si se ha cumplido con el deber de regulación de parte de un Estado y también se ha cumplido con la obligación de supervisar y fiscalizar efectivamente, la Corte Interamericana dice, bueno, allí y solo allí podré tener condiciones para poder evaluar un estudio de impacto ambiental, requerir un estudio de impacto ambiental y eventualmente aprobar un estudio de impacto ambiental. Porque ¿cómo podría aprobar un acto administrativo de manera constitucional si no tengo un debido procedimiento? Es imposible, ¿no? Algunos dirán, no aplico las normas generales. No, pues, una cosa es el sector de transporte y comunicaciones, otra cosa es el sector de minería, otra cosa es el sector de electricidad, otra cosa es el sector de hidrocarburos, otra cosa es el sector de defensa, otra cosa es el sector de salud, otra cosa es el sector de turismo, otra cosa es el sector de comercio exterior. O sea, no puede una norma general fijarme los detalles que tiene que contener un procedimiento de estudio de impacto ambiental para cada sector. Hay detalles. Puedo generar un procedimiento marco, pero no puedo especificar en cada caso cuándo será una declaración de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental semi-detallado, un estudio de impacto ambiental detallado, y cómo serán sus términos de referencia, o sea, cómo lo voy a hacer. La Corte Interamericana también ha fijado que dentro del estudio de impacto ambiental exista un plan de contingencia, o sea, en caso que ocurra un desastre ambiental, como un derrame de petróleo, un derrame de minerales, hayan medidas urgentes, inmediatas que se adopten para controlar el daño al ambiente, para controlar el daño a la salud humana, ¿sí? Y no solamente ha fijado ello, la Corte también ha señalado que debe asegurarse el Estado medidas que efectivicen la mitigación del daño ambiental. No solamente basta que haya un plan de contingencia y que, bueno, se active y de repente no funcione y no remedie el daño al ambiente o a la salud de las personas, sino tiene el Estado la obligación de verificar si efectivamente ese daño fue
rehabilitado, remediado y saneado. Bueno, ¿hasta allí alguna pregunta que quieran hacerme? Seichi, qué bueno verte por acá. Continuemos, Lari y Geraldine. Qué gusto verte. Entonces, bueno, a Seichi le va a sonar un poco repetido algunas de estas cosas, pero prometo, por tu presencia, ya no decir lo que iba a decir, sino vamos a cambiar otro chip para que tus compañeros tampoco escuchen algo distinto. No, creo que se me ha colgado el PowerPoint. Ah, aquí está. Ah, bueno, ahí está. Ya, funcionó. Vean, y como me han pedido bibliografía, y les estoy entregando mi último artículo publicado en Gaceta Constitucional, titulado El derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida y la protección de los animales, donde hacemos un repaso de la principal jurisprudencia del Tribunal Constitucional, donde definen el derecho a un ambiente adecuado. ¿Sí? Y ya hemos visto qué dice la Corte Interamericana, ahora volvamos a Perú, y rápidamente diremos que en el caso Cordillera Escalera, uno de los primeros casos importantes del Tribunal Constitucional, resume su jurisprudencia anterior al 2007, resume, y básicamente establece una obligación de prevenir daños ambientales, una obligación de aplicar precautorio, principio por el cual, en caso de que exista falta de información científica y pueda producirse un daño ambiental irreversible, que adopten medidas para evitarlo. ¿Sí? Y además fijó una cosa emblemática. Por primera vez habló de la consulta previa y le dio contenido. Pero esa es otra historia que vamos a dejar para otro momento. Continuemos. Otro caso interesante es el caso de Calle de las Pizzas. Y lo digo ahora porque van a abrir ahorita en agosto Calle de las Pizzas. Seichi puede ir prontamente a disfrutar una reunión social. En el caso de Calle Las Pizzas aplicó el principio de proporcionalidad del Tribunal Constitucional para efectos de armonizar el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de empresa, con el derecho a un ambiente adecuado, en el sentido de que los vecinos puedan dormir y no ser afectados por la contaminación sonora. Armonizó el derecho de la libertad de desarrollar un comercio, una actividad empresarial, con el derecho a un ambiente adecuado de los vecinos que tenían derecho pues, a descansar a una hora adecuada. Y lo que hizo fue básicamente establecer que el horario que había fijado la municipalidad sea modulado a punto que ambas actividades, ambos derechos, sean respetados. Parece interesante de cara, miren que el caso de Calle Las Pizzas se vincula a la actualidad. Porque hoy día también tenemos una potencial conflicto de derechos. Vean, por un lado tenemos el derecho a desarrollar la actividad económica, a reactivar el país, y por otro lado tenemos el derecho a la salud de las personas, ¿sí? Pero más que el derecho a la salud, y ojo con esto, y ya vamos a ver el caso Plaza Vea, y ojo con esto, a contar con las condiciones idóneas para desarrollar mi personalidad, a contar con las condiciones socioambientales para poder hacer respetar mi dignidad. Y esto es lo que diría, en buena cuenta, el Tribunal Constitucional en el caso de Plaza Vea, donde dos personas invidentes estaban reclamando al centro comercial Plaza Vea que no se les permitiera entrar con sus perros lazarillos. Y el tribunal dijo que se permita su ingreso porque este centro comercial tenía que dejar que se desarrollen su libre personalidad a partir de brindar una condición adecuada en el ambiente para que puedan hacerlo. Y ahí pues asoció, digamos por primera vez en lo que se sabe de la jurisprudencia, que el derecho a un ambiente adecuado no solamente se vincula a la diversidad biológica, a la naturaleza, a los parques nacionales, no, o a la contaminación sonora, sino también se relaciona con las condiciones mínimas necesarias para que los seres humanos y la comunidad pueda desarrollar. Y por último, no quería dejar de mencionar, aunque hay bastantes casos, podríamos quedarnos un buen rato conversando sobre todo lo que hay. Les recomiendo un texto que se llama Principios Ambientales en un Estado Constitucional y Democrático, que pueden encontrar allí en delivery o en la biblioteca cuando la abran. Vamos a compartir algunas partes del libro para
para que lo lean, pero allí están más resumidos, más casos. Pero no quería dejar de mencionar el caso de Conga, el expediente 001-2012 PI, la HTC, entre otros, porque en este se aborda la obligación de prevención ambiental que tienen que tener los funcionarios públicos y los jueces y los magistrados para cuando alguien denuncia o pone en conocimiento de un proceso judicial la posibilidad de una afectación al ambiente. O sea, hay la obligación de verificar si existe un potencial daño ambiental o no. No puede ser que el juez diga, o el funcionario público diga, bueno, como Seichi no me dio la prueba de que estaban afectando su comunidad cuando arrojaban residuos sólidos, pues entonces simplemente no tiene la razón, ¿no? O como hoy día uno puede escuchar, ayer nomás, perdón, en una audiencia judicial virtual en la que participé cuando estábamos defendiendo una sentencia que establece que hay la obligación de que se explicite en los productos que tienen tartacina, que es un colorante amarillo, que está presente, por ejemplo, en la bebida nacional en Coca-Cola, que hay potencial daño a la salud, especialmente a personas que son hipersensibles, ¿no? Claro, algunos dirán, pero es del 1 al 2%, pero son personas. Que haya un bajo impacto en la población en general no quiere decir que esas personas marginadas por su condición biológica no sean protegidas. Cuidado. Y eso justamente debatíamos con el magistrado, al cual, por cierto, no pude escuchar bien por estas cosas de la internet que no se acomodan todavía a la defensa legal, y que yo creo que, hablando de esto, había una conferencia también pendiente, que es cómo el derecho al acceso a la internet podría ya ser un derecho constitucional en el Perú, hoy día, ya, porque ayer, por ejemplo, para ejercer la defensa, no había una buena internet y el magistrado pensaba que yo no estaba respondiendo sus preguntas. Y entonces se violaba el derecho de defensa de una de las partes cuando el magistrado no verifica la interconexión entre la internet del despacho de abogados con el Poder Judicial, o no importa, es responsabilidad del que se está defendiendo. En estas condiciones de pandemia no debería haber una verificación, y si no se permite una audiencia con naturalidad, suspenderla hasta que se den condiciones necesarias. Miren, vean, les hago esa pregunta. El derecho constitucional al acceso al Internet hoy día, ya podemos decir que en esta condición es una exigencia prioritaria, urgente. Y el Estado tiene que ponerle ganas, así como reactiva la economía, tiene que asegurar, ¿no? Tiene que asegurar para todos, ¿no? Porque el teletrabajo también está, el trabajo remoto, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Dicho eso, quiero mencionar que hace poco, en esta sentencia que le gusta tanto a Mariana Burgos, la 0022-2018 PI del HTC, el tribunal vinculó el derecho a un ambiente adecuado con el derecho a los animales, ¿sí? Y me parece muy bien que se haya desprendido de la obligación del Estado de promover la conservación de diversidad biológica, ¿no? Entonces, tenemos hoy día un derecho a un ambiente adecuado en plena construcción. A propósito de eso, mi buen amigo y maestro Pierre Foy es un amante del derecho de los animales, así que ya les digo, si alguien quiere saber más, lea sus textos, lea sus artículos, que le pidieron referencia. ¿Quién, profesor? Bueno, no escuché el nombre. Profesor Pierre Foy es un profesor muy famoso aquí en el medio. Y a quien lo saludo aquí a propósito. Está bien. Y a quien pueden invitar al taller para que hable sobre el derecho de los animales. Me parece una magnífica ocasión para poder debatirlo. Pero volvamos al contexto. Como Gadamer lo dice, o como probablemente Foucault, si viviera, dijera, no tenemos que olvidar el contexto social en el que nos encontramos para interpretar los derechos, no como Nietzsche lo decía, ¿no? No hay hechos y interpretaciones. Entonces, el derecho a un ambiente adecuado tiene la obligación de cada vez que hay un contexto nuevo redefinirse, ¿no?
adecuarse. Y hoy día tenemos al Perú registrando, de acuerdo a la fuente que ahí se cita en la diapositiva, eh, una diferencia de personas fallecidas de la data oficial con la posible data real de 149%. Estamos hablando de 40.100 víctimas de COVID. Y el premier flamante, que acaba de juramentar hace unos días, ha dicho, vamos a hacer esfuerzos para sincerar la cantidad de fallecidos de COVID-19. ¿Qué está pasando? Probablemente, como denuncian muchos expertos que están haciendo análisis estadísticos del impacto de la pandemia, no se esté dando toda la información. Y si no se está dando toda la información, no puedo garantizar un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida humana y otras formas de vida, porque estoy decidiendo sobre información inexacta. Vean cómo se relaciona con el derecho a un ambiente adecuado, ¿no? Y se relaciona con un proceso judicial que ustedes deben practicar lo más posible, ¿no? En caso que no le den información, como a estos investigadores, interponer un habeas, mi estimada Mariana, un habeas data, ¿no? Aparentemente, si no se da información y dentro del plazo establecido en la ley de transparencia y acceso a información, me tocará interponer un habeas data, ¿no? Atentos allí los que están haciendo su trabajo al respecto. Y esto es importante porque si es como han señalado una serie de investigadores que en los últimos, bueno, hablemos de los últimos casi 10 días, porque esta figura que les muestro al costado derecho superior, desde hace el martes nada más, están subiendo los contagios. Entonces, las normas que estamos aprobando desde el Ejecutivo, el Legislativo, tienen que tomar esa realidad social. El derecho no funciona adecuadamente si no responde a las demandas y necesidades de la sociedad de la cual proviene. Y hoy día, más que nunca, el derecho es interdisciplinario. Señores, queridos compañeros samarquinos, los abogados no somos eficientes si no tenemos la información técnica, si no tenemos la información extrajurídica que permita construir la norma, ¿sí? Y no vengan aquí con la teoría pura del derecho y que nos abstraemos y que no, que él se equivocó. Y yo creo que en un libro como ¿Qué es la justicia? Es una especie de arrepentimiento de algunas cosas que él dijo que no debería hacer el derecho, y un poco ahí va, de alguna forma, rectificando. Pero vamos al caso actual. Hacían unos días en el aeropuerto Jorge Chávez, me parece es el martes pasado, 5:56 de la mañana, teníamos ese aspecto del aeropuerto Jorge Chávez. Y yo les pregunto a ustedes, futuros colegas, ¿ese es un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida humana? ¿Ese es un ambiente adecuado? Ahí me están tratando con dignidad. Entonces ahí se está violando primero, ha violado, y lo digo directo y claro, el derecho a un ambiente adecuado de los pasajeros, ¿no? De los pasajeros, porque en esas condiciones, lo único que pueden haber cogido muchos es una infección, como la COVID-19, entre otras cosas. Ahí se viola mi derecho a un ambiente adecuado. Y seguramente su compañero, Vladi o Geraldine dirán, doctor, el derecho a la salud. Sí, efectivamente, el derecho a la salud, pero el primer derecho por el que tienes que pasar normalmente para afectar el derecho a la salud es el derecho a un ambiente adecuado. Si tienes un ambiente contaminado, muy probablemente te enfermes. Así que hay una conexión entre estos dos derechos, ¿no? El derecho a un ambiente adecuado es prácticamente el soporte de todos los demás. Uno no se puede imaginar ni siquiera el derecho a la vida sin concebir el derecho a un ambiente adecuado. Es el soporte. Lo hemos descubierto al final, cuando ya habíamos dicho el derecho a la vida, el derecho a la libertad, ¿no? Al final nos damos cuenta que era uno de los primeros derechos que debimos consagrar. Y aquí una nota importante. Ya, de nuevo les pregunto, si se está salvaguardando el derecho a un ambiente adecuado de los pasajeros, de los ciudadanos,
el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha reanudado el transporte terrestre y aéreo en el país. ¿Sí? La economía está yendo a pique, ¿no es cierto? Está yendo a pique y entonces tenemos que tratar de rescatarla, pero guardando los cuidados adecuados para que la salud de las personas y sobre todo el ambiente eh, eh, sea idóneo para desarrollar su personalidad. ¿Creen ustedes, y se los pregunto, en serio va esta pregunta, que una medida adecuada sea que los pasajeros, sea el transporte terrestre, interprovincial o transporte aéreo, simplemente haciéndolos firmar una declaración jurada, si no presentan los síntomas del COVID, sea suficiente garantía para asegurar un transporte seguro? Les pregunto. ¿Para qué hicimos los meses anteriores toda una serie de protocolos que tenías que tener tu prueba de molecular o rápida para ver que no vayas a infectar a la provincia? ¿Se acuerdan? Donde ibas, a la región. No pudimos llevar a los caminantes, ¿se acuerdan? Aquellos que eran de otras regiones, diferentes a Lima, que querían retornar, y los hicieron hacer cuarentena, 14 días, y los hicieron pasar sus pruebas rápidas o sus pruebas moleculares, y luego después de eso los trasladaron e incluso crearon espacios para las cuarentenas. Después de todo eso, ¿ahora haces esto? No hay una contradicción entre las formas de actuar del Estado peruano antes y ahora. Una de esas dos está mal, y aquí lo pongo en debate. De repente usted está de acuerdo, así lo debemos hacer como ahora siempre, o de repente usted dice, no, si dijimos que esto era la mejor manera de no llevar el COVID a otras regiones, porque Lima es el centro de la pandemia, uno de los epicentros más importantes, porque acá estamos, la tercera parte del Perú, evidentemente podríamos estar generando que los pasajeros que van vía aérea o vía terrestre estén vulnerando el derecho a un ambiente adecuado de las regiones que visitan. Y no solo eso, probablemente la salud de las personas. Yo lo dejo aquí como interrogante. Vean cómo el derecho a un ambiente adecuado a veces no lo tenemos vinculado al derecho a la salud, y sin embargo es clave, ¿no? Ya lo último, no se preocupen, ya entramos al tema ya más constitucional, pero hay que tocar la realidad, Mariana. No puedes voltear la cara y decir esto no está pasando. No podemos estar en un taller sentados conversando con ustedes y desconocer la realidad. No vivimos en una burbuja, aunque aparentemente muchos crean que es así. Esta es la realidad. ¿No? Hay que salir a ver cómo están nuestros compatriotas. Y así están. El Ministerio de Transporte y Comunicación ha establecido que se puede utilizar el 100% de los asientos de transporte público. El 100% de los asientos. Cuando hasta hace no muy poco, pongamos un mes y medio, solamente había permitido un porcentaje menor, el 50%. Entonces, ¿por qué pasamos de unas medidas que protegen mucho más a la salud humana y al ambiente adecuado para su desarrollo versus otras que privilegian la reactivación económica? Pero la pregunta, como haría uno de los personajes que le gusta a muchos de mis alumnos, Thanos, ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo del 100% de ocupabilidad del transporte terrestre? Tenemos estudios que demuestren que eso no va a traer más contagio. ¿Dónde está el principio de prevención? ¿Dónde está el principio precautorio? ¿Nos podemos arriesgar a eso? No, la economía es más importante y ahora ya la salud tiene que pagar la factura de reactivar el país, y yo diría ya a cualquier costo. Y lo digo con conocimiento de causa porque me he tomado el trabajo para hacer esta presentación de buscar la resolución ministerial 220-MTC, de la 01, publicada hace una semana, donde se señala, vean el cuadro que está al costado, recomendaciones para prevenir el COVID, que en los vehículos M2 con bicicúster está prohibido sentarse en el asiento del copiloto. Ustedes que han tomado las combis que van Lima y Callao, saben que ese transporte es un contagio seguro de COVID por las condiciones que tiene, por el ambiente que tiene, todos apretados. ¿Creen esa la mejor medida de reactivar la economía?
arreglando. Y esto, ojo, cuando hace 2 meses se decía que esas combis no podían circular porque eran foco de infección. Y hubieron programas demostrando eso, periodísticos, serios, de expertos, y hoy día nos olvidamos. Y entonces, lo que quiero finalmente cerrar esta reflexión es, estamos hoy día, 18 de julio del 2020, garantizando el derecho a un ambiente adecuado de todos los peruanos. ¿Estamos garantizando realmente el derecho a la salud de todos los peruanos? ¿O es que hay una preeminencia de facilitar los derechos económicos y sociales por encima de estos otros? Y no hay una armonización, no hay una armonización, no hay una ponderación adecuada para que uno de estos derechos, en este caso la salud, quede vaciado de contenido, ¿no? Allí vamos a, de alguna forma, ver la respuesta a estas interrogantes en una semana. A principios de agosto, vamos a saber si esto fue acertado o no. Bien, y por último, no menos importante para su compañero Mariano Arias y Carla Correa, José Escobar, Claudia, Ariana, José, Joseph, Carlos, como jóvenes que son. ¿Cuándo las discotecas? ¿No? O sea, las discotecas, ¿cuándo las abren? ¿No? La calle Las Pizzas, Barranco, que es a los 20 y tantos que tienen ustedes, son lugares que uno solía visitar. Bueno, se supone, de acuerdo al plan de reactivación del gobierno, que el 1 de agosto estarían iniciando actividad, bares y discotecas. Y uno se pregunta aquí, claro, el derecho de recreación, el derecho a divertirse, si quieres decir en sentido más lato, es importante y yo creo que está bien. Pero en este momento puede ser tan importante que pueda arriesgar el derecho a un ambiente adecuado de los consumidores de estas discotecas o bares, y el derecho a la salud de estas personas. Es tan importante, o sea, tan urgente es ir a una discoteca o a un bar. Yo entiendo que hay comercios que se están perjudicando, pero hay un orden público, ¿no? Cualquier actividad comercial no puede funcionar si atenta contra ese orden público, ¿no? Ambiental, yo diría, y de salud. Ahí los dejo, y no se pongan tristes que de repente el 1 de agosto los están por allí en Barranco o en algunos de estos lugares. La segunda parte de la exposición va a ser sobre algo fundamental, y yo quiero aquí conversar seriamente con ustedes. Los talleres de Derecho Constitucional, así como las clínicas jurídicas en la universidad, tienen que tener un espacio para poder permitirse analizar este tipo de casos, estamos conversando, desde un análisis de litigio estratégico. ¿Qué es el litigio estratégico?, se preguntará Mariana. El litigio estratégico, aquí lo definimos, en este caso socioambiental, que nos ha tocado hoy día, lo que hace es ejercer un control y presión de alguna manera política para el cumplimiento de salvaguardas socioambientales de parte del Estado y los empresarios, en tanto en lo normativo como institucional, permitiendo abrir un espacio para empoderar y visibilizar a las poblaciones vulnerables y luego promover el diálogo social y político entre el Estado, la colectividad afectada y el infractor, visibilizando a los actores sociales más débiles, relevando los intereses socioambientales que de otra forma no hubieran sido posible visibilizar. En otras palabras, lo que te estamos diciendo es que utilices el proceso judicial constitucional como mecanismo para poner en agenda del gobierno, de las autoridades, temas gravitantes de población marginal, de población que no tiene el poder y que la única forma de hacer llegar sus demandas sociales es el proceso. Y entonces el proceso judicial per se no es importante, sino más que como mecanismo para hacer entender al Estado que hay que conversar, que hay que resolver ese problema. Y probablemente cuando se hace un proceso judicial constitucional de esta dimensión, se consigue resolver el problema antes que la sentencia judicial. Y les voy a poner 3 casos. Hace unos años se había detectado que el Estado estaba omitiendo su deber de identificar contaminación de hidrocarburos antigua que estaba presente en la selva peruana. Se interpuso una acción de cumplimiento
e inmediatamente después de interpuesta la demanda, unos meses después, se acepta la competencia de identificar pasivos ambientales de OEFA y se aprueba una resolución ministerial. El juicio no terminaría más hasta hace poco, pero la norma se aprobó allí nomás, antes de la primera instancia acabada. Segundo caso, no se aprueba la guía para poder determinar si el suelo está contaminado en la Amazonía. Se interpone una acción de cumplimiento y en este caso la autoridad de salud aprueba esa guía de muestreo de salud y guía de contaminación, ¿no? Por último, no se aprueba la guía para la elaboración de evaluación de riesgos a la salud y al ambiente. Se interpone la acción de cumplimiento y se aprueba la guía allí nomás 2 semanas después de interpuesta la demanda. Ni siquiera se admitió la demanda en este último caso. Y esto es lo que en el fondo es el litigio estratégico, es la forma de utilizar los procesos constitucionales como mecanismos catalizadores para que la autoridad pública cumpla sus obligaciones y atienda demandas sociales. Y en el fondo dialogue con los afectados. Y en el fondo también haga una rendición de cuentas, ¿sí? Yo sé que existe un derecho independiente de una demanda de rendición de cuentas. No, esta es otra forma, ¿no? Porque cuando el procurador del Estado responde, rinde cuentas a los afectados de qué está haciendo el Estado y al juez también. Es una forma muy importante de hacer democracia, de hacer patria. Y la universidad es una de las principales obligadas a poder desarrollar. En ese sentido, hacia el 2012, vamos a contarles una historia que es verdad, no es inventada, es nuestra historia, por eso les digo, vamos a confesar lo que hemos estado haciendo en los últimos 8 años desde el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, con un equipo de abogados, muchos de ellos sanmarquinos, que consistía en lo siguiente. Hicimos el análisis de las obligaciones que el Estado estaba cumpliendo tanto en evaluación de estudios de impacto ambiental como en fiscalización ambiental, y descubrimos, por el lado del tema de los estudios de impacto ambiental, que el Estado no venía aprobando reglamentación para determinar el procedimiento administrativo de cómo se aprueban estudios de impacto ambiental, qué deben contener los estudios de impacto ambiental, cuánto deben durar sus permisos, etc. O sea, no había nada. O sea, los sectores no venían exigiendo a los titulares de proyectos estudios de impacto ambiental porque ellos a su vez decían, bueno, está allí mi texto único de procedimientos administrativos y para que tú puedas exigirme algo tiene que estar preestablecido, principio de legalidad. ¿Qué me vas a exigir estudios de impacto ambiental si tú sectorialmente no has identificado cuáles son las actividades que requieren estudios de impacto ambiental, cuáles son las que requieren declaración de impacto ambiental o estudios de impacto ambiental semi-detallado? Entonces no me puedes exigir nada. Yo te lo entrego de buena gente voluntariamente, pero no es que haya algo escrito. Eso es lo que estaba pasando, por ejemplo, en turismo y comercio exterior. Que muchos hoteles, grandes hoteles, no tenían estudios de impacto ambiental. Funcionaban como polígonos. Algunos sí, pero voluntariamente. Aquí es donde tenemos que recordar que el artículo 25 de la Ley General del Ambiente establece que los estudios de impacto ambiental son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta, o sea, de la actividad extractiva, económica, y los efectos directos e indirectos previsibles, efectos directos e indirectos negativos y positivos, de la actividad al medio ambiente y a la salud, ¿no? Dice acá que deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables. ¿Sí? Y esto es algo cierto. La sociedad admite un tipo de daño ambiental, lo permite, ¿no? Lo que le gusta, lo penaliza, daños permitidos, ¿no? Pero hay daños intolerables, ¿no? El exterminio de una especie, la desaparición de un parque nacional, ¿no? Contaminación sonora insoportable, pues no, ¿no? Y debe incluir un resumen del estudio de impacto ambiental. Esto es lo que dice el artículo 25. Pero durante mucho tiempo fue letra muerta porque no habían reglamentos sectoriales que harían posible su efectivización. Tuvo que llegar el año 2009. Miren, el año 2009, les recuerdo que la Ley General del Ambiente, la que hemos mencionado, es del año 2005. 4 años después, recién se aprobaría
el reglamento de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental mediante el Decreto Supremo 019-2009-MINAM, ¿no? Y señalaría lo siguiente en su primera disposición complementaria final. Las autoridades competentes, en un plazo no mayor de 180 días, calendario, contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto Supremo, bajo responsabilidad, deben elaborar o actualizar sus normas relativas a la evaluación de impacto ambiental, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, adecuándolos a lo dispuesto en este reglamento. Esto es lo que decía la norma. O sea, iba en línea con la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que dice que para tener un derecho a un ambiente adecuado, debo tener normas. Y qué mejor que la norma que me dice cómo se aprueban los estudios de impacto ambiental. El plazo venció el 25 de marzo del 2010. O sea, cuando ustedes estaban en el colegio. Se supone que para esa fecha todos los sectores deberían tener reglamentos de protección ambiental. Pero, y hay que decirlo, para muchos titulares de proyectos, esta obligación es una traba burocrática. Es más, hasta hace no muy poco, Indecopi declaró como una barrera burocrática la aprobación de un estudio de impacto ambiental en el plazo legal establecido. Vean cómo un organismo técnico especializado en las reglas de una economía de mercado incluso ve a los estudios de impacto ambiental como un obstáculo. Felizmente, en segunda instancia, lo dejaron sin efecto, pero este pensamiento de ver a las salvaguardas socioambientales como sobrecostos de la actividad empresarial hace mucho daño a la economía, porque finalmente, y aquí les voy a preguntar, ya que les gusta análisis económico, he visto ahí un curso con 100 personas, lo cual me parece asombroso, y felicito al docente, pero igual me preocupa que solamente haya una visión económica de muchos de nuestros estudiantes, y no una visión de enfoque de derechos. Por eso es importante este taller de Derecho Constitucional. Me parece que deberían haber 100 miembros del taller, no 17, ¿no? O sea, es muy importante que nuestra democracia se fortalezca a partir de un estudio serio del derecho constitucional. Si no tenemos una mirada únicamente economicista, y eso genera serios problemas. Pues bien, lo que estableció esta disposición es que todos los sectores aprueben sus reglamentos de protección ambiental para el 25 de marzo de 2010. Nosotros le hicimos seguimiento desde ILAPS, ¿no? Ahí estaba Vivian Delgadillo, estaba Ana Lucía, estaba Catherine y Merlin, y muchas personas que apoyaron a la organización a hacer seguimiento a estos procesos. ¿Y de qué se trataba ahora estos procesos? Se trataba de, vayamos al principio, observar la norma. Mírenla por un momento. ¿Esta es una obligación legal condicionada? No. ¿Es un mandato expreso? Sí. ¿Es un mandato que tiene que ser efectivo? Sí. Y por lo tanto, ¿qué podría hacer? Podría interponer una acción de cumplimiento para hacerla cumplir. ¿Cómo se inicia una acción de cumplimiento? Elaboro una carta donde le exijo a la autoridad competente cumpla con esta obligación, y a partir de eso, si es que en los siguientes 10 días no cumplió, elaboro una demanda, la presento al juez, el juez admite la demanda, el juez le corre traslado a la entidad, le dice, ¿qué pasó acá? La norma es clara, ¿por qué no quieres cumplir? La autoridad, como siempre, dirá 1000 pretextos de por qué no lo pudo cumplir, y el juez resolverá ordenando el cumplimiento de la norma. Esta es una acción que parece muy sencilla. Un taller como el derecho constitucional lo podría hacer, porque la legitimidad para obrar es de cualquier persona. No tienes que ser una organización no gubernamental como el ILATS Perú, o no tienes que ser profesor de derecho ambiental o constitucional. Puede ser cualquier persona. Eso es lo interesante de esta acción de cumplimiento, que en el artículo 200 de la Constitución se le conoce como una garantía constitucional. ¿Sí? Y lo que se hizo fue lo siguiente: en el año 2012 se demandó al Ministerio de Agricultura y Riego, así como al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que cumplan con aprobar sus estudios de impacto ambiental. ¿Pero cómo? Utilizando un reglamento de protección ambiental como la norma lo ordenaba.
Y fue así, y como ustedes pueden ver, que después de interpuesta la demanda de cumplimiento, tanto el sector agrario, Ministerio de Agricultura, como el sector de vivienda, urbanismo y construcción, aprobaron sus respectivos reglamentos de protección ambiental. No lo hicieron porque la norma lo dijera, fue como producto de un litigio estratégico. Eso es litigio estratégico. Utiliza el proceso judicial para, para que se cumplan políticas públicas, para salvaguardar derechos colectivos, derechos difusos. Esto no beneficiaba a una persona, beneficiaba a una colectividad. Y por eso es que aquí me robo la frase de Dar, la tomo prestado mejor, y digo, el final es el principio. O sea, una vez que nos dimos cuenta que con solo la interposición de la demanda podíamos conseguir resultados, continuamos este trabajo. Aunque hay que decir que en estos casos las demandas fueron declaradas fundadas, pero ya para cuando ya estaban aprobados los reglamentos, cumplió su finalidad. Y es que nuestro Código Procesal Constitucional plantea la opción de que aunque aquel que ha vulnerado un derecho o incumplido una norma, como en este caso, haya luego corregido su conducta, la demanda tiene que ser declarada fundada y evidentemente ordenándole que no vuelva a cometer esta vulneración. No habría sustracción de la materia, como a muchos les gusta decir, sustracción de la materia. No hay sustracción de la materia. El derecho constitucional tiene principios propios, no es derecho procesal civil. No estamos ante una demanda de un individuo. Sigamos y vamos avanzando al siguiente tópico. Como dice la canción de una gran artista como Natalia Lafourcade, nunca es suficiente. Y nos aventuramos a demandar, como ILAX, como organización, como un equipo legal, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones para que efectivizara su obligación de aprobar un reglamento de protección ambiental. Y ganamos. Ganamos el caso, declararon fundada. El procurador parece que no veía venir este éxito y apeló, pero fuera del plazo, y quedó consentido en primera instancia. Luego de esto, se aprobó el reglamento de protección para el sector de transporte, mediante el decreto supremo 004-2017 MTC, que hace poco ha sido modificado. Pero lo importante es que se aprobó. Debido a eso, hace un año se pudo evaluar el estudio de impacto ambiental del proyecto más grande recientemente evaluado en la hidrovía amazónica. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido reglamento de protección ambiental del sector de transporte? ¿Cómo hubieran evaluado este proyecto gigante que implica una afectación a todos los ríos amazónicos del Perú? Seguramente se hubiera hecho, pero sin reglas de juego claras, probablemente afectando derechos ambientales indígenas, porque no habían reglas de juego, no había una efectividad, una materialización, una concreción de los derechos constitucionales y los derechos previstos en convenios y tratados, ¿no? Es importante decirlo. Hay que decir también que la demanda se ganó también para que se hiciera un reglamento de protección ambiental por el sector de telecomunicaciones, porque el sector de transporte y comunicaciones tiene dos áreas. Aquellos que ven el tema de proyectos terrestres, aeroportuarios, de puertos, estos que están en las playas, ¿no? Pero también tiene que ver con las antenas de telefonía celular. Y ahora veo muchas bromas que hacen sobre las antenas 5G y todo lo demás. Bueno, yo en vez de hacer bromas diría seriamente, ¿cuándo apruebas, mi querido Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el reglamento de protección ambiental del sector de telecomunicaciones? Y acabas con esto que se está volviendo algo que está fuera de tus manos porque tú no has generado salvaguardas socioambientales y reglas claras. El responsable de la dificultad que hay con la legitimidad o no de las antenas es el propio sector. ¿Por qué no quiere aprobar un reglamento de protección ambiental cuando ya hay una sentencia que está firme? Nadie lo sabe. ¿Qué puedo hacer en estos casos, Mariana? Bueno, el Código Procesal Constitucional me permite de que el juez aperciba a la autoridad con multas coercitivas. Y si no quiere, puede exigir la destitución del funcionario. Eso está esperando el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que peticionemos multas coercitivas
repetitivas y que eventualmente tiramos la institución de funcionario competente que no quiere aprobar un reglamento de protección ambiental, que debió hacerlo en el 2010 y estamos en el 2020. O sea, en plena reactivación económica no tengo reglamento de protección ambiental para antenas de telefonía. Esto es inversión. Se llama Perú y lamentablemente lo vivimos. Luego de esto, de esta experiencia que la organización y la Perú, y este equipo de abogados y asistentes y practicantes, hay que respetarlos. Creo que son esa sangre nueva que alimenta a las organizaciones, a las instituciones y que le dan nuevas ideas. Por eso que aquí yo quisiera hacer un tributo a todos aquellos practicantes que pasaron por la Perú, ¿no? A todos, agradecerles por su trabajo, porque si no, no hubiéramos logrado todo lo que está acá pasando. Todos fueron muy serios y nunca los tratamos como practicantes, los tratamos como abogados. Creo que así se debe tratar a un practicante. ¿Por qué? Porque se le exige como tal y se le trata con seriedad. Si no sabes, se le enseña. Y te quedas con él horas hasta que aprendes. Y la verdad, logran magníficos resultados. Les pongo un ejemplo. Una de estas docentes que fue Nelly Dávalos llegó al Congreso. Hoy día, Amparo Córdoba está entre los 5 primeros de la universidad en su promoción y ha aportado muchísimo, ¿no? Como lo hicieron todos los practicantes, ¿no? Bianca Centeno también, ¿no? Hizo un video sobre los impactos de hidrogen amazónica donde definitivamente visibilizó la problemática. Entonces aquí sí hay que dejar constancia, y yo quiero dejar constancia, que muchos de los logros que estamos comentando no hubieran sido posibles sin los practicantes, y los asistentes legales y los bachilleres. El título no te hace abogado, lo que te hace es lo que tú aportas a tu institución, ¿no? No importa la edad que tengas, así tengas 19 años, ¿no? Y acá también a mi prima, Ana Lucía, con 19 años, hizo la mayoría de videos de la organización y tiene miles de visitas. Todos pueden aportar, nadie es pequeño, todos somos seres humanos que podemos siempre contribuir a una causa, especialmente cuando esta contribuye a la colectividad. Bueno, y luego del trabajo que les menciono, de acciones de cumplimiento de la Defensoría del Pueblo, en el año 2016, elabora un informe, el 0016-2016, DP/AAMASPPI.MA, que reconoce, recién la Defensoría del Pueblo se da cuenta de lo que nosotros ya conocíamos desde el 2012, que los sectores no venían aprobando reglamentos de protección ambiental y que eso generaba una vulneración al derecho a un ambiente adecuado. Para la Defensoría del Pueblo era grave que el Ministerio de Defensa no tenga reglamento de protección ambiental, el Ministerio de Salud no tenga reglamento de protección ambiental, el Ministerio de Producción no tenga reglamento de protección ambiental, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a pesar de ganarle el caso, no quiera aprobar un reglamento de protección ambiental. Hablamos del 2016, recuerden que el reglamento que hicieron aprobar fue el 2017. Que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tampoco tenga reglamento de protección ambiental. Entonces nosotros aquí preocupados decimos, quieren reactivar económicamente al país, el turismo, por ejemplo, el comercio exterior, pero tienen un reglamento de protección ambiental. Señores, seamos serios. ¿Cómo garantizamos el derecho a un ambiente adecuado si no contamos con reglamentación? Como sea, nomás lo generamos la actividad sin ninguna garantía. Y, por otra parte, el Ministerio de Energía y Minas tampoco tenía reglamentos de protección ambiental actualizados. Aquí lo que hicimos, por eso la frase de Dar, el principio es el fin. Acabamos la primera ronda de acciones de cumplimiento y tomamos impulso, respiramos hondo como organización de defensores de derechos humanos y dijimos, hay que terminar lo que empezamos. Nada acaba hasta que termine. Y verificamos nuevamente, a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional 168/2005 PS, el HTC, cuáles son los requisitos para exigir que reglamenten el procedimiento de estudios de impacto ambiental. ¿Es un mandato vigente? Sí. Desde el 2009 dice que tenía 180 días y se venció y no lo cumpliste, sector competente. ¿Es un mandato cierto? Claro. ¿Es claro? Sí. ¿Se infiere indubitablemente de la norma legal? Ya lo mismo. Eso es correcto.
no está sujeto a ninguna controversia compleja ni interpretación dispar, dice 180 días, aprueba tu reglamento de protección ambiental. ¿Qué parte no está clara? No sé, hasta intento hacerlo confuso y no se puede. Es de ineludible y obligatorio cumplimiento, dijo 180 días, eso es menos ineludible como la muerte, va a llegar, ¿no? Entonces, ¿es incondicional? Claro que sí. Entonces, esta obligación de aprobar reglamentos de protección ambiental es una obligación que debió ser cumplida y tiene las características para ser llevada a una acción de cumplimiento. Y aquí se los muestro, aquí hacemos el análisis, ya lo hemos adelantado, y ojo, ILAS Perú llegó hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le dijo, efectivamente, esta norma es susceptible de ser exigida por una acción de cumplimiento. Hemos generado jurisprudencia y pueden revisar, está en web el expediente 03353/2013, la TC, donde ILAS Perú se enfrenta al Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas, a donde están las minas, donde están los petróleos, la electricidad, no quería actualizar su reglamento de protección ambiental, no quería adecuarse a los nuevos estándares. Tuvimos que llegar hasta el máximo tribunal constitucional y ganarle la admisión de la demanda para que ellos empiecen a actualizar su reglamento. Se llama litigio estratégico. No puedo decirles que tengo la sentencia ganada, porque claro, llegar a esta tribunal nos costó, ahora ha vuelto a primera, luego está en segunda, pero ya aprobaron el litigio estratégico. O sea, no importa el resultado efectivo del proceso, sino dentro de lo formal, sino materialmente he conseguido que el sector cumpla, lo hemos empujado, sí. Entonces, misión cumplida. Eso es lo que queríamos. Aquí no es esa mirada de abogado de estudio que cuántos casos he ganado y soy lo más, no. La colectividad se benefició producto del desarrollo del proceso porque los obligamos a que aprobaran, ¿no? Sí, se cumplió. Las formas no importan, la realidad no importa. Sigamos avanzando. Y aquí el tribunal, no voy a cansarlos, nos da la razón y en esta jurisprudencia dice que este mandato es correcto que se exija por una acción de cumplimiento, ¿no? Cerremos la conferencia con lo que es la consagración del trabajo del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible y de todos los equipos legales que desde el 2012 al 2020 hemos trabajado para lograr eso. El Tribunal Constitucional, la primera vez que se pronunció sobre el caso de cumplimiento de actualización de reglamentos de protección ambiental del sector de energía y minas, solo señaló que se admita la demanda y que sea el juez de primera instancia que vuelva a ver el caso. No vio el fondo del caso. Y eso nos perjudicó porque hasta el día de hoy seguimos enfrascados en un proceso judicial. O sea, 10 años de proceso. Y eso es algo increíble. Sin embargo, el tribunal, en el caso de la acción de cumplimiento contra el Ministerio de Producción, donde están los sectores de manufacturero y el pesquero, dijo no, yo voy a admitir la demanda y voy a resolver sobre el fondo. ¿Sí? Y acá agradecerle a Amparo Córdoba que nos ha hecho gran parte de la diapositiva. Además, feliz cumpleaños, Amparo. Se señala lo siguiente. El decreto supremo número 019-2009 MINAM se aprobó el 25 de septiembre del 2009. ¿No? El plazo para que cumplieran con aprobar su reglamento de protección se venció el 25 de marzo del 2009. ¿Cuándo solicitó ILAT a través de una carta que cumpla el Ministerio de Producción con el reglamento de protección ambiental correspondiente? El 4 de septiembre del 2012. O sea, le habíamos dado hasta 2 años para que cumpla fuera del plazo. No lo hicieron. ¿Cuándo presentamos la acción de cumplimiento? El 25 de octubre del 2002. ¿Cuándo falló el juez? En este caso el Tribunal Constitucional. El 12 de marzo del 2020. Han pasado 8 años. 8 años. Y recién nos han dado la razón a nivel tribunal cuando han dicho fundar la demanda
Ministerio de Producción, aprueba tus reglamentos de protección ambiental. Esos 8 años, evidentemente la demanda ha hecho presión y en el curso del proceso han aprobado los reglamentos de protección ambiental. Entonces después, cuando llegaron al tribunal, dijeron, señores Marinela Ledesma, señor Eloy Espinosa, sustracción de la materia. Los señores de la ONG ya no tienen sentido que sean litigados. ¿Qué dijo el tribunal? Veamos. El tribunal lo que señaló es que si bien efectivamente ya hay reglamentos de protección ambiental, es improcedente la solicitud de sustracción de la materia. ¿Por qué? Y lo dice acá y muy clarito, ¿no? Dice que asimismo, tal y como fue señalado por ese tribunal en la sentencia recaída 0202-2006 PC y HTC, en el ámbito de la administración pública, los actos de los funcionarios y autoridades públicas deben desarrollarse dentro del marco normativo que establece la Constitución y la ley. O sea, esta conducta omisiva de aprobar el reglamento violaba el derecho humanitario. Esto no es una conducta adecuada a un funcionario. Y como dice el tribunal, resulta arbitrario y no puedes premiarlos con una situación en la materia como si quienes interpusimos la demanda y tenemos 8 años litigando, simplemente estábamos locos y no teníamos ninguna razón y lo hicimos porque nos dio la gana. No. Y por eso es que el caso, lo que dice el tribunal, visibiliza esa deficiencia, esa forma de actuar. Eso lo que Hannah Arendt, Eichmann y Jerusalén diría, banaliza la función pública. En el fondo, como lo diría Hannah Arendt, banaliza el mal. Porque si eres mal funcionario y no proteges a tus ciudadanos, eso es algo malo, negativo, perverso, ¿no? Y cierra de una manera brillante el caso con el fundamento 17, ¿no? Y aquí quiero que aprecien lo que dice, porque con eso cerramos la posición. Dice, más allá del cumplimiento por parte de la entidad demandada, no puede soslayarse que desde la fecha de entrada en vigencia del Decreto Supremo 019-2009, MINA, reglamento de la ley 27446, transcurrieron cerca de 10 años, y desde la interposición de la demanda, el 25 de octubre del 2012, cerca de 7 años, lo que generó además una desprotección en materia ambiental en dicho sector. Miren, el tribunal dice, 10 años y no has podido cumplir, y acá los de la ONG están 7 años litigando y no te importó. Eso significa que has desprotegido el ambiente, y no solo el ambiente, sino la salud de las personas. Y eso no puede quedar así nomás. Por eso es que en aplicación del principio de prevención y precautorio, finalmente dan fundada la demanda. ¿Por qué? Lo dice acá. Dice, lo que generó además de protección en materia ambiental en dicho sector, con lo cual se vieron involucrados los recursos hidrobiológicos, o sea, los peces, contenidos en aguas marinas jurisdiccionales, ríos, lagos y otras fuentes hídricas del territorio nacional, yendo incluso contra algunos principios que garantizan de la mejor manera la protección del ambiente. Y Mariana los conoce bien, aunque estuvo un poquito nada más en el curso, sabe los principios de derecho ambiental. Todos esos al tacho. Es el problema de solamente tener un curso de derecho ambiental electivo en las universidades y no obligatorio. Generan estas barbaridades en el sector, ¿no? Solamente aplican el derecho a análisis económico, el derecho administrativo, y el ambiental no importa. Termina el tribunal, decisión del Tribunal Constitucional del Fundamento 17. Es así que todo lo anterior constituye en su conjunto un hecho que amerita estimar la presente demanda, ¿no? En aplicación de qué artículo, ustedes como taller de derecho constitucional saben, artículo 1 del Código Procesal Constitucional, que dice lo siguiente: si luego de presentar la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene irreparable, el juez, atendiendo el agravio producido, declara fundada la demanda, precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en exacciones o omisiones que motivan la interposición de demanda. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si bien es cierto, ya cumplió la autoridad administrativa, si yo declaro fundada, ¿cuál sería el efecto, dirán ustedes? El efecto es el siguiente, que le dejas claro a la autoridad que lo que hizo estuvo muy mal, que fue inconstitucional, que vulneró tratados, ¿no? Como los del medio ambiente, y que no vuelva a cometer esa barbaridad, que no vuelva a cometer ese acto que contraviene la Constitución. Por eso es importante declarar fundada este tipo de demandas, y así lo hace. Dice, resuelve, fundada la demanda, y dispone que el Ministerio de Producción no vuelva a incurrir en las acciones que motivaron la interposición de la demanda, más la asunción de costos del proceso que se liquidarán en el Instituto de Producción.
Miren, los castiga incluso pagando los costos de los abogados. Entonces hay que buscar a todos los practicantes de ciencias legales y abogados que trabajaron para darle un poquito a cada uno, porque todos contribuyeron. Fueron 8 años. ¿Y quién firma el caso como ponente? Es Espinosa Saldaña Barrera. Yo creo que hizo un magnífico trabajo como ponente y hay que agradecerle. Y hoy día he querido presentar a la comunidad jurídica a través del taller de Derecho Constitucional este caso, ¿no? que acaba de salir hace unas semanas nada más y que me pareció un buen marco su invitación. Como dice la canción de Natalia Lafourcade, ojo, nunca es suficiente, mi estimado San Martín. El trabajo continúa, nunca un abogado de distancia. Como los médicos tenemos un trabajo continuo, ¿no? Todavía siguen en curso otras acciones de cumplimiento presentadas por el Instituto, contra el MINCETUR, contra el Defensa, contra el MINSA y contra el Transporte y Comunicaciones. Pero tenemos una ventaja, y esto es litigio estratégico. O sea, no solamente mirar el árbol, sino el bosque. Como no solamente estábamos litigando que hay un reglamento en el sector de producción, sino en todo el sistema. Lo que ha pasado con el caso de Produce va a afectar a todos estos, porque en esto se discute si la norma es obligatoria cumplir o no, si es flexible, si es que yo puedo hacer lo que me da la gana, si es que el que está demandando esto tiene o no la razón. El tribunal ya ha dicho que tenemos, y todos son igualitos, lo único que cambia es el titular del sector. Entonces, lamentablemente, mi querido procurador Mincetur, tendrás que aceptar que vas a perder el caso porque el tribunal ya resolvió el caso, así como el de Defensa, así como el de Salud y el de Transporte y Comunicaciones, que no sé qué está esperando para sacar ese reglamento, y acá exhorto a la autoridad que cumpla con ese reglamento sobre esta reactivación económica. ¿Sí? No creo que cerremos la clase de hoy día con bibliografía. Todo lo que les he contado está escrito, y está escrito en un libro que se llama Litigio Estratégico Ambiental e Indígena en Sudamérica, Ejes y Tácticas para el Futuro Sostenible. Qué hermoso sería que el curso de litigio estratégico o litigio estructural, como le llama la universidad, esté lleno de alumnos. ¿Cuántos alumnos tienen los profesores? Uno creo que tiene cerca de 20, el otro tiene 2. Una facultad con 500 años de historia casi. Tengamos cursos tan gravitantes abandonados. No lo entiendo. Y bueno, el otro libro que también lo presento en sociedad, miren, les estoy presentando 2 primicias. Nuestro libro recientemente publicado llamado La Responsabilidad Civil Ambiental en los Proyectos Extractivos, donde también abordamos no solamente estos casos, sino cuál es la responsabilidad del Estado, los concesionarios y la sociedad matriz cuando hay un daño ambiental. Miren, aquí les estoy dando 2 primicias y mi última reflexión es la siguiente. Como mi serie favorita de estos días de cuarentena, Dark. Todo está conectado. Todo está conectado porque el taller de Derecho Constitucional que hoy día he tenido a bien invitarme, tiene que alimentar el trabajo de la clínica jurídica litigio estructural que hoy día está absolutamente, y lo digo de una manera amistosa, a Pedro Grandes y a Lucía León, que están allí detenidos. Tienen que alimentarse del trabajo del taller de Derecho Constitucional para poder hacer este tipo de litigio que te digo que estamos haciendo y presentar amicus curiae como se hizo años atrás. Yo creo, y acá lo digo críticamente, que la clínica ha estado varios años en una especie de limbo y debe levantarse hoy día. La reactivación económica también tiene que ser una reactivación de las organizaciones. Y hay que alimentar con presupuesto, y hay que alimentar con interés, y hay que llenar esos cursos de litigio estratégico que hoy día están medio despoblados. Hay que llenarlos. Si yo pudiera darle de mis alumnos de Derecho Ambiental para que se vayan unos cuantos al curso del profesor que tiene 2 alumnos, no le daría. ¿Dónde firmo? Los convencería a mis alumnos. No puede ser que la universidad esté dejando pasar la oportunidad de incidir en políticas públicas y de hacer derecho constitucional desde la praxis, ¿no? Como working diría, ¿no? Muchas gracias y quedo atentos a preguntas. Gracias, profesora. Ha estado muy claro su exposición y tenemos unas 6 preguntas para realizarle. Profesor, ¿considera conveniente que le lance las preguntas en conjunto o individualmente? Una por una para poder
responderles, pero... Ya, la primera es de Isaac Peña, que pregunta lo siguiente. ¿Por qué hay que considerar a los animales dentro de los derechos de la naturaleza y no otorgarles una categoría autónoma? ¿Se puede interpretar la diversidad biológica asimilándola a la naturaleza o la naturaleza es parte de la diversidad biológica? Vean, yo creo que esta pregunta da mérito a un evento, ¿no? Individual, es una pregunta compleja. No ha sido el centro de la ponencia, pero vamos a responderla señalando primero que hay un video en nuestro canal de YouTube que solicito se suscriban, gente Catehuatocto, y también al canal de la institución ILAX Perú. Suscríbanse, por favor, le den clic a la campanita. Y la respuesta sería que efectivamente hay un debate abierto entre si los animales son sujetos o no de derechos. Es más, justamente esto fue lo que ha debatido el Tribunal Constitucional. En nuestro concepto, también hay otro debate sobre los derechos de la naturaleza, que es otra corriente. Y aquí habría que decirles que hay varias corrientes que buscan dar subjetividad tanto a los animales como a la naturaleza, a los animales como individuos y a la naturaleza como un componente sistemático. Y esto, en realidad, lo que está reflejando es, ojo, el derecho es interdisciplinario. Aquí no hay teoría pura del derecho, no. O sea, ¿qué te dice la realidad social? Si yo me voy a una comunidad nativa o campesina, allí los animales y la naturaleza son objetos y sujetos vinculados a la comunidad y los tratan incluso como hermanos, ¿no? Como personas, ¿no? Vamos a decirlo de una manera así. Pero también la naturaleza misma, y el hombre está inserto y la comunidad está inserta en la naturaleza. Desde Occidente, por ejemplo, las corrientes europeas o de América del Norte, ven a los animales, a determinados animales, con subjetividad en la medida de que puedan sufrir, ¿no? En la medida de que se debe proteger a los animales para evitar su sufrimiento. Y otros no tienen nada que ver con el sufrimiento, es un tema del deber que tenemos como especie superior de proteger la diversidad biológica. En fin, creo que hay una diversidad de corrientes de acuerdo a la sociedad que está generando mecanismos de protección. Hace poco Colombia le ha dado subjetividad a un río, pero como lo veíamos en clase, vean el video del canal, a un oso no le quiso dar subjetividad y no le quiso reconocer derechos para que pueda ser libre y pueda integrarse a un espacio donde pueda desarrollar su personalidad, vamos a decir entre comillas, porque estaba en un zoológico encerrado. Entonces, creo que este es un debate que ameritaría no una respuesta, sino, y yo los invito aquí al taller, hagamos un evento solamente de los animales. Creo que Mariana y su compañero que ha preguntado, invitemos al profesor Pierre Foy y solo debatamos el tema, porque es para largo, es un poco la reflexión que dejo acá. Bien, profesor. La segunda pregunta está a cargo de, o la formula Vlad. Pregunta, ¿se debe crear penas más severas para las personas que abandonan a sus mascotas o las maltratan? Es una interesante pregunta. Y me parece increíble cómo un comentario de la ponencia ha desembocado en toda una preocupación, lo cual me alegra bastante. Vean, el tema medioambiental, como el tema del cuidado de otras formas de vida diferentes a nosotros, como el tema del cuidado de la naturaleza como ecosistema, en realidad tiene que ver mucho más con una educación y una conciencia ambiental, y algo que Nietzsche diría en Humano demasiado humano, una cuestión de ética y moral, una ética ambiental. Y en ese contexto, la pregunta sería, ¿por qué yo trato con crueldad a un animal? ¿Por qué no lo respeto? Porque desde mi sociedad occidental, donde he crecido, donde me he educado, me han hecho entenderlo como un objeto que está para satisfacer mis intereses, mis necesidades. Y entonces, el aumento de penas en el ámbito de crueldad con los animales
o incluso terminarlos, no va a generar un cambio de conducta. No va a generar un cambio de conducta, como no generó un cambio de conducta, y acá pasa otro tema polémico, el tema de la penalización del aborto, ¿no es cierto? O sea, sabemos que siguen habiendo abortos clandestinos, también como abortos probablemente en clínicas eh, completamente asépticas y legales, entre comillas, ¿no? Este, porque es terapéutico. Entonces, creo que el tema no pasa por un derecho penal y un incremento de las penas, sino el tema pasa por un trabajo desde la escuela, desde la universidad, donde enseñemos un tipo de ética kantiana, por ejemplo, donde Kant, por ejemplo, habla de hacer el bien, pero no solamente a los seres humanos, sino a todos, ¿no? Entonces, si tú llevas en la universidad, creo que ningún curso de ética, y en la academia periodística tampoco llevas, y en la propia escuela no llevas ética, entonces lo que tienes es una falta de respeto tanto a otros, a los marginados, la naturaleza, como los animales. Entonces yo creo que aquí hay una labor de los talleres, por ejemplo, muy importante para también darle un enfoque ético a los asuntos constitucionales y no pensar que todo se resuelve con pena, se resuelve también con educación, se resuelve también con formación. Hay que apuntar a ello. Ahora, eso significa que no vaya a armonizar un tipo de ética o moral o política pública o con el disponiente, no, se va a armonizar, pero va a ganar legitimidad en la medida de que la gente misma no va a permitir que eso ocurra, y si ocurre va a hacer que lo sancione. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. O sea, nadie duda hoy día que el que abusa de un menor de edad debe ir a cadena perpetua. O sea, es un tema ético, todo lo tenemos ya interiorizado. Entonces, si alguien ve que esto ocurre en alguna zona, algunos toman la justicia por sus propias manos. O sea, tan arraigado lo tienes como algo que es imposible que ocurra porque transgrede todo el orden social, que tú mismo tomas a veces por tus propias manos la justicia. Bueno, eso mismo tiene que pasar con el tema de la ética animal y el tema de la ética naturaleza. O sea, tenemos que interiorizarlo y que solamente el derecho penal sea simplemente una traducción de la indignación, una traducción del querer de la sociedad, y no solamente el deseo de unos cuantos aquí nosotros desde San Marcos o desde la Católica pidiendo que estén mejores animales, ¿no? La tercera pregunta, profesor, está a cargo de Seichi y comenta lo siguiente. Hay quienes sostienen que el derecho al medio ambiente comprende a la naturaleza, a la cultura y al paisaje. En este sentido, ¿cuál es el contenido constitucional del derecho al medio ambiente sano y equilibrado? ¿Qué se entiende por medio ambiente? Sí, en realidad el derecho a un ambiente adecuado es un derecho que engloba otros derechos más, ¿no? Y efectivamente es el derecho a conservar la belleza paisajística, pero también el ambiente, y es imposible no notarlo, eh, incluye la cultura humana. O sea, estamos dentro. O sea, así como tenemos los elementos de la naturaleza, tierra, agua, aire, etcétera, digamos no vivos, también tenemos la diversidad biológica y también tenemos aspectos antropocéntricos, ¿no? Nosotros. Entonces, todo eso forma parte del ambiente. O sea, nosotros mismos, aunque no queramos evidenciarlo, somos parte del ambiente. Somos elementos del ambiente, ¿no? Digamos, somos parte de la diversidad biológica, ¿no? De alguna forma. Entonces, el contenido del derecho a un ambiente adecuado implica, ya desde una visión antropocéntrica, eh, aquel derecho que me faculta a que se preserve las condiciones mínimas elementales para permitir el desarrollo de la vida humana y otras formas de vida. Y por otra parte, también implica, desde un enfoque intercultural, que también permita el desarrollo de culturas autóctonas, indígenas y también rurales y urbanas, desde su forma de vida, porque ya hemos visto que si no me das las condiciones adecuadas para desarrollarme, no puedo transportarme en el ámbito de transporte público, ¿no? Aéreo, ¿no? Terrestre. O sea, también nosotros, por eso, nos engloba ese derecho económico adecuado. O sea, ese es el derecho a preservar esas condiciones y también a que me permitan gozarlas, o sea, que yo pueda disfrutarlas. ¿Sí? Ahora, la contrapartida de este derecho es que si tú no me permites hacer eso, tengo el derecho de reparación.
de remediación, de compensación ambiental, que implicaría restituirme aquello que me has quitado para volverme a dar esas condiciones mínimas necesarias para desarrollar mi cultura, para desarrollarme como individuo. Y también es cierto, ojo con esto, y aquí otro tema interesante, y por eso es importante que llegue en filosofía, pero no en un año, sino yo diría transversal a toda la carrera. Es increíble que pensemos que en un año vamos a aprender todo lo que implica la filosofía, la estética. O sea, cuando yo hablo de la naturaleza, por ejemplo, hablo de un asunto estético, la belleza paisajística. Ese componente, ese valor existencia, también forma parte del derecho ambiental adecuado, porque aunque yo no utilice ese ambiente, la sola contemplación del lugar me llena de paz. Mire, si usted un día enfermo, salga a un paisaje natural y le llena de una cierta tranquilidad. Nadie sabe por qué ocurre eso, pero pasa a la mayoría de personas que está convaleciente, y a usted mismo. ¿Por qué viaja tanto? ¿Por qué como jóvenes van viajando? ¿Por qué quieren ver varios lugares? Porque justamente quieren contemplar ambientes equilibrados y adecuados para el desarrollo de la vida, tanto artificiales como los naturales. Entonces, está también incorporado dentro del derecho a un ambiente adecuado los derechos de la naturaleza. Ahora, hay un gran debate, ¿no? Porque desde el enfoque intercultural y de las comunidades, los derechos de la naturaleza implican romper con esta mirada antropocéntrica de que el hombre es el centro de atención del mundo y decir la naturaleza es el centro de atención y a partir de ahí los hombres nos integramos. Ya, bueno, en este momento en el Congreso, gracias por tu pregunta, se debate una ley sobre los derechos de la naturaleza que parte de una visión intercultural, que parte de una visión biocentrista, o sea, del ambiente como centro, y va a colisionar con la mirada de la Virgen del Ambiente y la propia Constitución, que es una mirada antropocéntrica. Hoy día, por eso es complicado darte una respuesta a Seichi, pero yo diría que es todo lo anterior y lo que viene. El derecho a un ambiente adecuado se está redimensionando a partir de la interculturalidad, del enfoque de género y de la deconstrucción que hacemos a partir de que no todo se puede mirar desde la cultura occidental y otras formas de ver. No todo se puede mirar desde el mundo del antropocentrismo, sino también desde el mundo de los animales, desde el mundo de la naturaleza y desde las culturas diversas que hay en el país. Todo eso va a dar lugar a un consenso sobre qué entiendo por derecho a un ambiente, pero se está construyendo. No te podría yo dar un concepto fijo porque es un derecho constantemente en movimiento. Por eso el artículo que les presenté al principio de la ponencia, que pueden compartirlo, colegas del taller, lo que discute es eso, o sea, cómo se está construyendo y que no ha terminado esa evolución. Y qué bueno que no termine porque desde el ángulo de los afectados por una contaminación, se generan derechos. Por ejemplo, si estoy cerca del aeropuerto Jorge Chávez, ¿qué derecho voy a privilegiar? El derecho al silencio, porque la contaminación sonora me molesta. Si estoy cerca de un derrame de petróleo, ¿qué derecho voy a privilegiar? El derecho a la remediación ambiental. El derecho ¿qué derecho voy a privilegiar si soy una comunidad indígena afectada por un tema minero? El derecho a mi libre autodeterminación. Entonces, el derecho a un ambiente adecuado, al estar interconectado con otros derechos, como el derecho a la propiedad, el derecho a la salud, el derecho al entendimiento cultural, incluso el derecho a la consulta previa, entre otros, está en constante construcción y no podemos hoy día decir que está concluido. Es todo lo que he mencionado, lo que tú has dicho, Seichi, y lo que viene. Profesor, aún quedan 3 preguntas. Sí. ¿Todavía las puedo seguir leyendo? ¿O Claro, habría claro, problema? ¿Sí? Ya. No, dígame. La siguiente pregunta es de Daniela Jara. Ella comenta lo siguiente. El próximo año culmina el plazo de la ley de moratoria de productos transgénicos. Los agricultores y activistas medioambientales demandan que esta moratoria se extienda para evitar que estos productos ingresen y afecten a los cultivos de la agricultura familiar nacional, ya que representa una grave amenaza a la biodiversidad peruana. En este sentido, ello constituiría una amenaza al derecho al medio ambiente adecuado. ¿Cuál sería el mecanismo aplicable si no se extiende el plazo? Lo primero que hay que decir es que una disposición sobre el tema de transgénicos, al vincularse a cultivos originarios o nativos, va a afectar a pueblos indígenas. Por lo tanto,
tanto, la política pública que permita el ingreso de transgénicos debe ser sometida a consulta previa para que las poblaciones indígenas afectadas, las agrícolas, principalmente las de Andes, pero tampoco no solo las Andes, sino también las de la selva, pero tampoco no solo las selvas, sino las comunidades campesinas costeras e incluso las afrodescendientes, tendría que llegarse a acuerdos con ellos para que esa norma pueda ser legítima, pueda ser constitucional. Si la autoridad, sea salud o agricultura, aprueba una norma que permite el ingreso de transgénicos sin consulta previa, esa norma sería inconstitucional y tendría que ser dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional o eventualmente vía una acción de amparo, y aquí está el taller constitucional, acá está la clínica del litigio actual, podría inaplicarse la norma y para estas poblaciones no ser aplicada. Por otra parte, ya en el tema de fondo, porque este es el tema de fondo, forma procesal, la falta de certeza sobre los impactos positivos o negativos de los cultivos transgénicos en el Perú, que puede amenazar la agrodiversidad biológica, y así como los cultivos nativos, hace posible que haya una aplicación de principio precautorio para que no ingresen en tanto que no haya garantías de un resguardo a estos cultivos, ¿sí? Entonces, esta es la razón por la cual se dio la moratoria, por principio precautorio, porque probablemente si dejo entrar y genero contaminación de otros cultivos, el daño va a ser irreversible. ¿Cuál es el problema? Y aquí, ojo, con que el derecho y el análisis de los casos es interdisciplinar. En la teoría pura del derecho te diría, en las normas está la prohibición, se supone que no ha entrado ningún transgénico. Pero ¿qué dice OEFA cuando habla de sanciones a transgénicos incorporados y cultivados en el Perú? Dice que ya hay. Entonces, el problema no es dejarlos entrar, sino el problema es cómo controlo lo que ya existe en el Perú y cómo evito que sigan ingresando. Pero la realidad es que ya hay. Entonces tengo ahí un grupo de fiscalizadores ambientales que ha sido incapaz, como Estado, no como personas, ojo, porque no han habido financiamiento, porque no tenemos equipo para poder identificar dónde están, que no ha podido evitar la invasión de cultivos transgénicos. Entonces, habrá que fortalecer esto y habrá que erradicarlo en caso de tener un daño. Y la otra opción también es importante, que si, así como hay una cuarentena focalizada, inteligente y todo lo demás, de pronto en algunos lugares donde no haya cultivos nativos, donde no haya peligros evidentes, donde como un desierto, donde el cultivo transgénico pueda significar la solución a la hambruna de una comunidad, pues podría ser viable. Yo creo que hay que dar fin. Aquí hay que recepcionar la opinión de todos, ambientalistas, agricultores, pueblos indígenas, y ver qué es lo que me conviene más. O sea, un experto, como yo, como otro, como quien usted quiera escuchar, no puede tener una respuesta a esta problemática colectiva, sino es un consenso, una convocatoria donde todos los afectados tengan la posibilidad de tener un diálogo intercultural con el Estado para que se decida cuál es el mejor camino para poder enfrentar la problemática de los cultivos transgénicos. Desde luego creo que el estado actual de las cosas no es el mejor, y creo también que el levantamiento de la moratoria sin ningún tipo de salvaguardas generaría un impacto muy negativo, y por eso es necesario arribar a acuerdos con los gremios agrícolas, con los pueblos indígenas y con los activistas de derechos humanos y ambientales, que tienen también algo que decir y seguramente van a enriquecer los acuerdos y el diálogo que se va a dar, ¿no? Profesor, Jonathan Ávila pregunta, ¿sería posible aplicar una tesis de derechos subjetivos como la propuesta por Hoffel en el sentido de otorgarle a los animales un derecho subjetivo que implique una posibilidad de tener privilegios, pretensiones o libertades? Miren, yo creo que esta mirada como una imposibilidad de que los animales en la naturaleza tengan derechos es porque tenemos una cultura occidental, hemos vivido una filosofía occidental donde el hombre es el centro de la atención. O sea, la Biblia, ¿cómo es el pensamiento judeo-cristiano, ¿no? Dios creó al hombre y a la mujer y a los animales como subordinados, como quienes estaban para satisfacer sus necesidades.
no solamente es la Biblia, es toda la filosofía, ¿no? Vea Hobbes, vea Locke, vea Ruth, o sea, todos tienen una mirada donde la naturaleza es dominada, ¿no? Toda la ilustración, todo el pensamiento de ilustración es, y toda la revolución industrial es esa mirada del hombre europeo conquistando la naturaleza, conquistando el mundo. Y entonces de ahí se forja un derecho occidental, un derecho, por eso es romano-germano. Y esa visión del romano-germano, de bárbaro, de esta cultura romana y también de los griegos, etcétera, permite solamente reconocer al hombre, pues, ¿no? Como el dueño, digamos, y señor de este mundo. Pero luego eso me parece que empieza a cambiar porque hemos reconocido subjetividad al concebir, hemos reconocido subjetividad al patrimonio autónomo, hemos reconocido subjetividad a cuestiones que son ficciones, como la persona jurídica. La persona jurídica no existe. Yo puedo ser una persona jurídica si me hago EIRL, empresa individual reconocida, o sea, pero soy yo, o es Daniela, o es Mariana, solamente la misma. No, no. El ordenamiento jurídico ha querido que aparte de ti exista una persona jurídica que va a ser la que hace la actividad empresarial, cuya única finalidad es proteger un patrimonio separado del patrimonio personal. Salvo que sea gerente general, no había una conexión para responsabilidad de agencia. Entonces, creo que la decisión de que un determinado ente sea centro de obligaciones y derechos es puramente el ordenamiento jurídico. O sea, no es un tema tan filosófico en el fondo, sino es en el fondo es una decisión de voluntad política, ¿no? Hemos de alguna forma reconocido en la ley de protección de los animales unos ciertos atributos de sujeto de derecho cuando lo protegemos y cuando hacemos que haya un delito por agredirlo. Entonces, de esta Juan Espinosa comenta en su libro, ¿no? Y eso que Juan no es un defensor de derechos de los animales, simplemente da cuenta de la jurisprudencia y lo que ha leído. Entonces, creo que más allá de los pensamientos filosóficos que hay de una serie de pensadores, el tema es como sociedad. Tenemos una ética y una moral que pueda permitirnos reconocerles derechos a la naturaleza y a los animales. Y más allá de la teoría pura del derecho, dice que el sujeto de derecho puede ejercer sus derechos no, perdón, tiene derechos y tiene obligaciones, y que los animales no tendrían facultad para ejercer sus derechos ni asumir obligaciones. Pero en realidad eso no es el fondo. El tema no es el goce ni el ejercicio, el tema es, ¿tiene subjetividad o no? Podemos darle subjetividad más allá de cómo ejercer el derecho, cómo gozarlo. Esa es la pregunta. Yo creo que es una pregunta mucho más de ética y moral que jurídica, porque el derecho se adecua a lo que un contexto sociohistórico, sociocultural, le demanda, no al revés. O sea, creemos que el derecho genera los cambios sociales y es al revés. Creo que de hecho la existencia de restaurantes veganos y de muchos de sus compañeros que son veganos, hay un cambio de paradigma con relación a los animales y la naturaleza que va a generar que más temprano que tarde se le reconozca subjetividad, y no por las razones de estos filósofos occidentales, no por razones de que las comunidades nativas y campesinas nos influyen. Muchos de ustedes tienen padres, abuelos que vienen del Ande o vienen de la selva y tienen una relación con los animales. Incluso ustedes, cuando tienen una mascota, le tienen un aprecio, algunos le dicen hermano, otros hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Mi perrijo, algunas mujeres. Bueno, tenemos una relación que tiene que ser reconocida en algún momento, y creo que va a ocurrir. Ahora, la subjetividad de los animales no va a garantizar que sean mejor protegidos. Lo único que va a garantizar es que estén mejor visibilizados, porque al igual que el concebido, cuando tuvo subjetividad, no evitó que hubieran abortos, lo mismo ocurre con el tema de los animales. Por la naturaleza no vamos a evitar menos depredación porque le demos subjetividad. Yo creo que el problema es mucho más profundo, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar primero en el plano cultural, social, ético, para luego entrar a lo político y lo jurídico, que son el reflejo de estas estructuras mucho más profundas, ¿no? Entonces, creo que allí los abogados pensamos que todo es la norma, o los filósofos pensamos que todo es una corriente filosófica. No, es más profundo. La sociedad tiene que apropiarse
de ese pensamiento, así como te apropias de la comida peruana, así como te apropias de una determinada bebida que consideras peruana, o de las canciones que consideras como peruanas, o de los símbolos patrios. En realidad yo no sé por qué es blanco y rojo la bandera y por qué no fue de otro color, pero ya, los peruanos tenemos que llevar la camiseta de ese color y soy peruano. Igual es esto, es un tema de apropiación de un ideal, de un simbolismo que me permite hacer respetar a ese otro llamado naturaleza, a ese otro animal, y ya después construir cómo operativizarlo, pero primero la visibilización, ¿no? La discusión de el ejercicio de derechos o el goce de derechos es secundaria, es secundaria. Creo que es un pretexto para no hacerlo, por las consecuencias que podría tener eso en la economía o en la normatividad o en la protección de los animales. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Profesor, la última pregunta es la siguiente. Está formulada por Claudia. Menciona, respecto al presente debate sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú, que busca mejorar los niveles de democracia ambiental, ¿cree usted que hay algún impedimento constitucional por el que no pueda darse su ratificación? ¿Verdaderamente atenta contra la soberanía del territorio nacional, como lo han mencionado diversos partícipes de la política de nuestro país? ¿Qué consecuencia traería que el Perú no ratifique dicho tratado? Vean, lo primero que hay que decir es que en realidad la mayoría de disposiciones que están en Escazú ya existen a nivel de normatividad nacional. En nuestras primeras clases de derecho ambiental, ustedes verán muchos de los disposiciones que están en Escazú, que están en el título preliminar de la Ley General del Ambiente. Entonces, ¿por qué hay tanto debate? Probablemente porque una de las incorporaciones sea medidas de protección a los defensores de derechos humanos. Pero también hay eso, porque existe el habeas corpus, acciones legales para penales para procesar a quienes de repente hacen una lesión o generan el asesinato de un líder indígena o defensor de derechos humanos. O sea, en realidad el debate de Escazú no es un debate para otorgar mayores derechos, sino es un debate para otorgar una visibilización mayor al derecho de la participación ciudadana ambiental, a la justicia ambiental y a la protección de defensores de derechos humanos y ambientales. Es una visibilización. En el fondo, su aprobación significaría la consolidación de un pensamiento por la defensa del ambiente, por la rendición de cuentas, por una participación ciudadana ambiental efectiva y por una protección a aquellos que nos están defendiendo en materia ambiental o de pueblos indígenas o de naturaleza en general. Entonces creo que es un debate político, no jurídico. Lo jurídico creo que cualquier abogado, experto en la materia te dirá, Pierre Foy, por ejemplo, tú lo puedes escuchar ahora, hace poco veía un post en su Facebook, que tampoco veía ninguna novedad y también lo he leído, me parece muy interesante, es un sistematizador en todo lo que es participación en la justicia ambiental y protección a los defensores, pero no es que invente la pólvora, no es que cambie, no es que afecte la soberanía del país, de hecho todo eso ya existe. Y lo que duele a algunos sectores de la sociedad es que lo haga visible, haga pedagogía, haga educación ambiental con eso y la gente tenga más conciencia. O sea, lo que el caso va a generar es una mayor conciencia ambiental. Y algunas personas no quieren que haya conciencia ambiental, no quieren que haya una verdadera ética ambiental. Yo creo que Escazú es la consagración de una determinada ética ambiental, más que de instrumentos jurídicos. Hablamos de un orden público ambiental que estaría siendo consolidado en estos principios, básicamente el principio de participación ciudadana, justicia ambiental, ¿no? Y las consecuencias que eso tendría, ¿no? Entonces, creo que eso duele mucho a un sector que no le gusta respetar los derechos ambientales, ni los derechos indígenas, ni respetar la defensa del enfoque de derechos y en general la democracia. Entonces yo creo que ya es preocupante que haya una resistencia a la aprobación de Escazú porque te das cuenta que tenemos una sociedad conservadora, una sociedad que no es inclusiva
y que no es plural, y que quiere un modelo del mundo donde se impongan las cuotas sin participación ciudadana, y quiere un modelo del mundo donde las afectaciones a los derechos ambientales no sean corregidas ni remediadas, y donde verdaderamente el ambiente se trate como un objeto, no como algo que es parte fundamental de las condiciones necesarias para desarrollarnos como personas junto con otras especies, ¿no? Es un poco, creo que Escazú, su aprobación, que creo que va a ser inminente, va a tener que ocurrir porque es algo inevitable. Cuando ocurra va a significar un momento en la historia de la gestión ambiental tan importante como cuando se firmó la Declaración de Río del 92, porque significará eh, de alguna forma, el desarrollo de uno de esos principios que está allí. Y lo que siga después en Escazú, agárrense, es que los demás principios que están contenidos en la Declaración de Río también empiecen a ser desarrollados. Por eso es que hay tanta oposición, porque significará una mejor democracia y un mayor desarrollo sostenible con mayores exigencias ambientales y sociales. Por eso es que hay algunos que se oponen, porque significará mayores costos de inversión. Puede tener que tomar mejores medidas para prevenir daños, para mitigar daños, para evitar daños. Y ahora solamente recuerden el caso de día de un puerto para almacenar minerales y transportarlos, que de pronto con Escazú aprobado, este puerto jamás se hubiera podido dar porque una mayor participación se habría dado lugar a una mayor crítica y a mayor fundamentación técnica ambiental y una mayor presión sobre SENACE para no aprobar el estudio de impacto ambiental, cosa que hoy día, como no tenemos una visibilización de este derecho de participación ciudadana, no se ha dado en toda su dimensión. Y eso está haciendo que algunas autoridades como SENACE tengan carta libre para eventualmente aprobarlo, con todo lo que significa poner en riesgo una área protegida clave para el turismo y sobre todo clave para una responsabilidad ambiental, ¿no? La conservación de un ecosistema marino costero que es clave para nuestra diversidad biológica. Profesor, hay una pregunta que nos han dejado en la transmisión en vivo por la página que estamos realizando. ¿Se la podría hacer llegar? Claro, claro, claro. Ya, ahora. La formula la señorita Pamela Bermúdez. Menciona: profesor, buenas tardes. ¿Podría señalar, por favor, la importancia que nos dejó el caso Conga en cuanto a prueba? Es una excelente interrogante porque lo que genera el caso del proyecto minero de Conga es que existe la obligación del juez constitucional de verificar si una demanda de amparo ambiental que advierte sobre los posibles daños al ambiente es efectivamente algo que está ocurriendo o no. Y eso implica que el juez exija a las autoridades competentes, incluso no siendo parte del proceso, informes técnicos, opiniones, o plantee una audiencia donde se discuta si hay una afectación al ambiente o no. Esto quiere decir que el juez es custodio del derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida, que no solamente es el que está interponiendo la demanda, sino que el juez tiene que verificar si esa demanda en realidad tiene sustento o no. En otras palabras, contrario sensu quiere decir que aquí no existe el fenómeno de que la parte que demanda tiene que probar los hechos alegados, sino que al ser un bien colectivo, existe la obligación de todas las partes del proceso, incluso al que es demandado, por ejemplo, pongamos el caso de Costa Verde, cuando se hizo toda una carretera afectando el medio ambiente de la costa peruana, y donde está demandada hoy día la Municipalidad de Lima Metropolitana, el juez requirió a organismos como EFA, Ministerio del Ambiente, DICAPI, información sobre si hay una afectación a la playa de la Costa Verde o no. Eso justamente es la obligación de prevención. Y va a generar otra cosa, que las demandas
de amparo ambiental no solamente se planteen desde el enfoque, por ejemplo, de que se demande al que afecta al ecosistema, a la naturaleza, y por otra parte la comunidad afectada, sino de que los litisconsortes de esta demanda, que pueden ser llamados por el juez, sean las autoridades ambientales que evaluaron el estudio de impacto ambiental, que fiscalizaron el estudio de impacto ambiental, o que pueden dar una opinión técnica ambiental. Podría ser que el demandante ponga como litisconsortes facultativos para que ayuden a aprobar a todas las autoridades que debieron opinar sobre el particular y no lo hicieron. O que el juez, en cumplimiento de la obligación de prevención de daños ambientales consagrado en el caso Conga, les peticione informes orales, escritos, o se planteen en audiencias. Esto ya el Tribunal Constitucional lo viene practicando. Vea el caso del expediente 1460, donde para proteger o determinar si requieren protección pueblos en el aislamiento voluntario de la Reserva Coapacol y Nahuanantis, caso que contamos el año pasado con ustedes, el juez ha pedido opinión al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Salud, a OEFA, al CERNAP, y no son parte. Las partes del proceso eran simplemente, eran el Ministerio de Energía y Minas, eran Perú Petro, y era la organización que demandaba, que era la Perú, y una organización indígena, AIDC. Entonces, entre ellas nomás debió circular la aportación de prueba, pero no, el tribunal dijo, aquí he visto que CERNAT puede decirme algo, aquí he visto que el Ministerio de Cultura me puede decir algo, el OEFA también, y Salud, porque si la actividad hidrocarburífera afecta a los pueblos indígenas en contacto inicial o aislados, el MISA tiene que decirme qué está pasando. Entonces, en conclusión, lo clave en el caso de Conga es que por primera vez en la historia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se establece la obligación del juez de verificar si hay una afectación al ambiente o no. Y esta carga de la prueba no solamente recaería en el que demandó la protección ambiental.